Hola chicos, bienvenidos a Antiguo para Aprender, tercero de secundaria del curso de Historia, Geografía y Economía. El único programa donde reforzarás lo aprendido en clase, pero de una manera súper divertida. Solo aquí por USMPTV, aprende con todo. En los dos últimos programas hemos hablado acerca de la geografía del continente americano, pero hoy cambiaremos de rumbo. Así que abrocha tus cinturones porque viajaremos hasta el antiguo continente, o sea, Europa. ¿Qué tanto sabes de ese continente? Descuida, porque con este programa aprenderás absolutamente todo para sacarte un 20 en tu próximo examen. Así que mira el siguiente video. Hay 5 continentes en el mundo, y Europa es uno de los más famosos ante los demás por muchos motivos. Su cultura desarrollada, tecnología, arte, historia, comida y sus hermosos complejos arquitectónicos famosos a nivel mundial. Este continente es uno de los más pequeños de todos, pero ya sabes que lo mejor viene en frasco pequeño. Así que la ventajota es que recorrer este continente resulta muy sencillo. Basta con subirte a un tren, que no es precisamente parecido a nuestro tren de Lima, y podrás viajar a muchos lugares de aquí. ¿No me crees? Entonces cheque el Instagram de Helga para que veas las fotazos que se tomó cuando se fue por Europa. ¡Ajá! Esta foto es de Madrid, en España. Esta otra es de su paseo por la gigantesca Torre Eiffel en París, Francia. También estuvo por Londres, Inglaterra, Atenas en Grecia y para cerrar su paseo por Europa se dio un salto a la hermosa ciudad de Venecia en Italia. ¡Qué genial todo lo que puedes encontrar en este continente! Europa es una gran península de 10,5 millones de kilómetros cuadrados. Espera, ¿qué es una península? Según el diccionario, una península es una extensión de tierra rodeada de agua por todas partes, menos por una, que la mantiene unida a un territorio de mayor tamaño. Si miramos este mapa, podrás darte cuenta que Europa está unido con Asia, y por esto a toda esta zona también se le conoce como Euroasia. Es que no está separada por un océano ni por troles gigantes que no dejan pasar a la gente, pero sí por los montes Urales, el río Ural y el mar Caspio. Aparte de esto, nada, pero nada separa ambos continentes. ¿Has escuchado hablar de Euroasia, Helga? Bueno, este término se usa para definir una zona geográfica que comprende a Europa y Asia unidas. Pero ahora quiero que prestes mucha atención, porque así como tú tienes rasgos físicos que te caracterizan, como por ejemplo ser alto, tener la tez trigueña o los ojos marrones, Europa también tiene sus propios rasgos físicos. Y estos son territorios de relieve llano, ríos y paisajes. Profe, ¿qué nos puede decir sobre esto? Se dice que Europa presenta territorios de relieve llano, es decir, que tiene pocas elevaciones y se caracteriza por ser de forma plana. Además, territorialmente hablando, presenta ríos muy densos, con abundante caudal, pero que son usados como medios de comunicación entre sus distintos países. Por otro lado, los paisajes europeos son propios de los climas templados, al igual que las precipitaciones y temperaturas. Pero además, hay regiones donde el clima frío está presente, como en los lugares que pertenecen a las zonas polares y a las de alta montaña. Oye Helga, ¿te has preguntado alguna vez de dónde proviene el nombre Europa? Te lo voy a explicar. Según la mitología griega, se le puso ese nombre en honor a la princesa fenicia bellísima llamada Europa, que fue raptada y llevada a Creta por Zeus. Oye, qué dato más interesante. Así es, tan interesante como las regiones y países europeos que veremos a continuación. Comencemos hablando de Europa Occidental. Mira bien este mapa. Ahí te estoy señalando cuáles son los países que conforman esta parte de Europa. Y como ves, estos son bien acaparadores, porque ocupan la mitad del oeste del continente. Como verás, aquí está Francia, España, Irlanda, Escocia y muchos, pero muchos países más. La mayoría de ellos pertenecientes a la Unión Europea. ¿Has escuchado este término en tu curso de Ciencias Sociales? Si no lo has escuchado, tranquilo, que ahorita te lo explico. Y si lo has escuchado, te felicito. Pero de todas maneras, presta atención porque esto te va a servir. La Unión Europea es una comunidad política de organización internacional que busca integrar a los estados y pueblos de Europa. Dentro de Europa Occidental podemos encontrar varios conjuntos de regiones con distintas características. La
La primera es Europa nórdica o septentrional. En el mapa se ubica aquí, y son Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia y Finlandia los países que pertenecen a esta zona. Estos países son bien tromes y han desarrollado una industria que es tecnológicamente avanzada y moderna, además de su gran actividad industrial. Ahora hablemos de Europa Atlántica, la segunda región de Europa Occidental. Aquí se encuentran los países situados en el extremo occidental del continente. Es la región más poblada de Europa y la gente que posee la economía más desarrollada. Y tú sabes que esto provoca una industria moderna. Si no me crees, entonces busca en internet todo lo que tienen países como Alemania, Francia, Bélgica y el Reino Unido. Se te van a caer los ojos de ver tanto desarrollo. Europa es uno de los continentes más interesantes que existen en el mundo. Los países que lo conforman tienen unas particularidades en específico, ya sea por su cultura o por sus costumbres. Por ejemplo, en Escocia es muy común ir caminando por la calle y ver a hombres con falda. ¿Has visto alguna vez esto en el Perú? No lo creo. La Torre Eiffel, el Big Ben y Versalles son solo algunos de los lugares que puedes conocer en Europa. Pero si quieres sacarte un 20 y saber muchísimo más, entonces no te puedes despegar de tu pantalla porque aún nos faltan 2 regiones de Europa Occidental. Las 2 regiones que también pertenecen a Europa Occidental son Europa Alpina y Europa Mediterránea. Hablemos primero de Europa Alpina. Esta es la tercera región de Europa Occidental en la que los países de esta región tienen una economía próspera. Los 2 países que más destacan de este lugar son Suiza y Austria. Europa Mediterránea. Aquí la particularidad es que los países son ribereños del mar Mediterráneo y que tiene un sector desarrollado. Hablemos ahora de Europa Centro-Oriental. Si buscamos esta zona en un mapa, podremos darnos cuenta que es toda esta zona de aquí. Así es, como su mismo nombre lo dice, son los países que están en el centro del continente, como por ejemplo Polonia, Rumania, Rusia, etcétera, etcétera. Menos Grecia. Bien dicho, Jorge. Grecia no, porque geopolíticamente hablando pertenece a Europa Occidental. De todas formas, no se sabe a ciencia cierta qué territorios conforman esta región. ¿Sabes a qué se debe? A que este territorio ha sido escenario de los más grandes conflictos de la historia mundial, como por ejemplo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Todos estos conflictos provocaron inestabilidad en esta parte del continente, por lo que la industria se vio medio afectada. Se cerraron un montón de empresas, disminuyó los ingresos económicos del Estado y tuvieron que poner muchas medidas drásticas para que no se venga abajo la educación y la sanidad en los países. En países como Polonia, República Checa y Hungría, por ejemplo, la situación se ha podido controlar y su economía de mercado se ha manejado sostenidamente, tanto que ha podido tener gran parecido con la Europa Occidental, en gran parte gracias a su incorporación a la Unión Europea en el 2004. Europa Central ha pasado por muchos cambios a lo largo de su historia, no tanto en el aspecto geográfico, sino más bien en el histórico. Cabe mencionar que en esta región de Europa se han desarrollado las democracias más antiguas, aunque en algún momento de su historia se han visto afectadas por regímenes autoritarios. Por otro lado, también está considerada una de las regiones más seguras y pacíficas a nivel mundial. Nos queda hablar de una región, la antigua región soviética. Pero antes de darte mi clase magistral, prácticamente catedrática de esta región, voy a explicarte qué fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Este fue un estado federal de pensamiento marxista-leninista, que estuvo dominado por completo por el Partido Comunista. En conclusión, era un estado donde todos eran de izquierda, como por ejemplo Estonia, Letonia o Ucrania. ¿Y para qué te explico esto? Porque la antigua región soviética incluye los países que integraban la URSS hasta finales de 1992. Veamos. Por un lado estaba la Federación Rusa, pero como apodo, dile Rusia nomás. Este es el país más extenso del mundo, y a pesar de que casi todo su territorio esté en Asia, se le vincula siempre geopolíticamente a Europa. Antes, los rusos andaban bien contentos con su economía centralizada, pero cuando pasó a ser de libre mercado, la situación ya no fue tan chévere, porque bajó el nivel de vida de la población. Mejor dejemos a Helga paseando por la Catedral de San Basilio y vayamos a los países bálticos. ¿Tienes una idea de cuáles son? Te los presento. Son Estonia, Letonia y Lituania. Estos están cerquita de Rusia, al noreste para ser más exactos.
y lo mejor es que están junto al mar, y no cualquier mar, sino el Báltico. Cosa que muy inteligentemente han aprovechado los pobladores porque han hecho importantes puertos que le ha permitido desarrollar su industria. Ahora demos un salto a Bielorrusia, Ucrania y Moldavia. ¿Estos países son de la antigua Europa soviética o de otro planeta? No, Helga, son de esta región. Para que los conozcas, te diré que están situados entre los países bálticos y el Mar Negro al oeste de Rusia. Aquí, la agricultura y la ganadería han resultado las principales actividades económicas, con lo que han alcanzado un alto nivel de productividad. Falta hablar de los países del Cáucaso, países como Georgia, Armenia y Azerbaiyán, que se encuentran entre Europa y Asia. Profe, explíquenos más, por favor. Cáucaso es una región situada al sureste de Europa. Delimita con el Mar Negro, el Mar Caspio y 4 países: Armenia, Azerbaiyán, Georgia y Rusia. Aquí la diversidad cultural es muy grande. Además, su gran importancia es porque esta zona tiene acceso a reservas de gas y petróleo del Mar Caspio. Ya hablamos sobre el espacio territorial europeo, así que ahora veamos cuánto has aprendido. Ahora es tu turno. ¿Cuál es la región más poblada de Europa? ¿Europa Atlántica, Europa Occidental o Europa Mediterránea? Muy bien. Esta región, aparte de ser la más poblada de dicho continente, es la que tiene la economía más desarrollada gracias a su industria moderna y sector de servicio. ¿Cuál es la región de Europa que integraba los países de la Unión Soviética? ¿Europa Centro-Oriental? ¿Antigua Europa Soviética? ¿O Europa Occidental? ¡Correcto! Esta región del continente incluye los países que integraron la Unión Soviética, como por ejemplo Ucrania o los países balcánicos. ¿Cuál es el país más extenso del mundo? ¿Rusia, Estados Unidos o España? ¡Excelente! El espacio geográfico de Rusia es enorme, aparte de presentar entornos naturales y con gran diversidad de relieve. Hoy aprendimos que Europa es uno de los continentes más pequeños del mundo. Europa está unido con Asia y por esto a toda esta zona también se le conoce como Euroasia. Está separada por los montes Urales, el río Ural y el mar Caspio. Aparte de esto, nada, pero nada separa a ambos continentes. Este continente también tiene sus propios rasgos físicos, que son territorios de relieve llano, ríos y paisajes. Hoy hablamos de Europa Occidental, que ocupa la mitad oeste del continente y que tiene 4 regiones: Europa Nórdica, Atlántica, Alpina y Mediterránea. Además, también dijimos que Europa Centro-Oriental comprende los países que están en el centro del continente y que la antigua Europa Soviética incluye los países que integraban la URSS, que son la Federación Rusa, los países bálticos, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia. Y por último, los países del Cáucaso. Hoy hemos hablado sobre el espacio europeo y como en toda sociedad, por más que esté situado o separado por regiones, al final terminan siendo parte de una misma cultura. Muchos de los países comparten una historia en común y eso es algo que siempre los mantendrá unidos. No hay que buscar las diferencias entre los países ni compararnos, al contrario. Hay que buscar siempre la cohesión entre naciones. ¿Sabías que el país más pequeño de Europa es el Vaticano? Se le conoce como un país, pero técnicamente está considerado como una ciudad-estado, que cuenta con tan solo 900 habitantes y es el estado independiente más pequeño del mundo, tanto por población como por superficie. Pero aquí el dicho, lo mejor viene en frasco pequeño, se cumple, ya que acá hay lugares impresionantes, como la Basílica de San Pedro, los museos vaticanos y muchos otros sitios para tomarte muchísimos selfies. Ahora ya lo sabes.
Hoy aprendimos sobre los relieves y las regiones del continente europeo. Ahora sabes que este continente es el más pequeño del mundo. Si quieres reforzar lo aprendido, te recomiendo la siguiente página web, www.juegos-geográficos.com. Ahí reforzarás muchísimo todo porque es una página muy chévere y además te divertirás aprendiendo. Bueno chicos, nos vemos en el siguiente episodio aquí en Tiempo para Aprender por USMP TV. No te olvides que le puedes dar like a nuestra página de Facebook y compartirla con todos tus amigos. ¡Chao! En el próximo programa aprenderemos sobre población y desarrollo en Europa. No te lo pierdas.